algo está sucediendo y no es por obra de un hombre, no es la exaltación de un nombre de iglesia, es el entendimiento de Dios. Y es lo que estamos percibiendo en el libro de los Hechos. El conocimiento venía a un entendimiento. ¿Cómo es posible? ¿Qué definición le podemos dar a hombres y mujeres que al tener un encuentro con Jesucristo entregaban sus vidas, sus bienes, sus vidas para vida o para muerte? No es posible. Sí hay religiones fundamentalistas donde son adoctrinados por demonios a entregar su vida de una manera cruel y trayendo daño a la sociedad y a sus propias vidas. Pero cristianismo es diferente. Entregamos nuestras vidas no por el miedo a perder nuestras almas en el infierno. Entregamos nuestra vida porque hemos conocido al que es verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios encarnado. Esta es la expresión en el libro de los Hechos. Y continuamos ahí en el capítulo 8, que nos dice que Saulo, quien conoceremos más tarde como el apóstol Pablo, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Él consentía, se le identificaba ya como el verdugo de los creyentes. Él conseguía cartas de los sacerdotes, de los religiosos de su época. Él consentía y tenía la autoridad para asesinar creyentes. Y cuando veo a Esteban, dijo: vamos avanzando. Un día exterminaremos a los seguidores del camino, con C mayúscula, refiriéndose a Cristo, a quien proclamamos como el camino, la verdad y la vida. Cristianismo no es una secta fundamentalista, no carece de inteligencia, no carece de conocimiento, no carece de experiencia en el Señor, sino que en base a esa experiencia y conocimiento, en una humildad delante de Dios y de la sociedad en la que vivimos, es que mostramos las glorias de aquel que nos rescató y nos trasladó de tinieblas y de muerte a vida y al reino de su Padre. Pablo ya en este momento, todavía Saulo consentía. Y entonces continúa la historia diciéndonos que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, porque ellos estratégicamente debían permanecer en Jerusalén, aunque estaban expuestos a la muerte, e intentaron asesinar a algunos de ellos, principalmente a Pedro. Ellos debían permanecer en Jerusalén como el centro del gobierno de la iglesia cristiana naciente. Pero todos los demás creyentes fueron dispersados. Todos. En Hechos capítulo 2 vemos cómo todos los creyentes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, todos los creyentes están sufriendo persecución. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esta ola de persecución es algo natural en la iglesia naciente, y es algo natural y es parte de la vida del creyente. Cuando tú y yo decimos, si Dios está con nosotros y si Dios está en este proyecto, todo va a ir bien. Debemos definir qué es todo va a ir bien. Porque si habrá persecución, si habrá una aflicción por llevar a Cristo en nuestros corazones y ser luz de Cristo en nuestra sociedad.
Sí debemos de definirlo, porque si no se define, entonces para algunos hay una gran desilusión. Yo pensaba que al ser cristiano esto iba a ir mejor. Sí, ¿en qué sentido? Porque tal vez te expresaron que si venías a Cristo todo se iba a solucionar. Tal vez expresaron de Cristo como una llanta de refacción. Él no es una llanta de refacción. Se me hace la expresión más torpe y estúpida del mundo. Como una llanta de refacción, el glorioso Hijo de Dios. Por favor. Tal vez te dijeron que era un salvavidas. Tampoco lo es. Él es la justicia de Dios. No el salvavidas de nuestro pecado. Él es la justicia de Dios. Justicia encarnada, amor encarnado, gloria encarnada. Y advierte a sus seguidores: en el mundo van a tener aflicción, va a venir persecución, va a venir situaciones difíciles en la vida. Vamos a transitar por situaciones dolorosas, no deseadas para ningún ser humano, pero como estamos en planeta Tierra, estamos expuestos a ellas. Pero el creyente sabe, distingue, porque Dios vive en su interior por el Espíritu Santo, que todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios. Y el amar a Dios, el entender a Dios en su gloria, aunque es limitado mi entendimiento, pero experimentar su amor, su gracia, su bondad, no enfoca a Jesucristo como un bienestar, sino como el Hijo de Dios, quien Él es digno de mi vida, para muerte o para vida, quien es el dueño de mi vida, de mi dinero, de mis posesiones, de mi familia. Y Él tiene el derecho y la autoridad de disponer de mí. Pero como es un Señor muy bueno, Él lo va a hacer de acuerdo a sus propósitos divinos. Pero ¿qué es que todo va a ir bien? Todo va a ir bien. Es porque Dios gobierna. Acabamos de cantar y hay una frase en nuestro canto que habla del que Dios controla. Déjame decirte algo. Hay una gran diferencia entre control y gobierno. Dios no controla. La brujería sí controla. La hechicería sí controla. El diablo imita la guianza del Espíritu Santo a través del control y la manipulación, donde Él desea anular nuestra voluntad y nuestra capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Y Él desea atemorizarnos e intimidarnos para que no participemos de la buena y perfecta voluntad de Dios. Pero Dios gobierna. Quiere decir que Dios me diseñó a su imagen y semejanza y me dio una voluntad. Como Él tiene voluntad, me dio una voluntad a mí. Y el Espíritu Santo a través de su palabra me muestra su voluntad para que yo haga su voluntad, aunque puedo rechazarla y resistirla. Aquella frase también de que si Dios está en esto, Él lo va a hacer. Sí lo desea hacer y tiene el poder para hacerlo. Y en el libro de los Hechos vemos cómo Él estaba haciendo tantas cosas, pero algunos participaban y otros les pasaba por encima. No entendían ni qué estaba pasando. Y como Él gobierna, Él da todos los elementos, todas las herramientas para que nosotros conozcamos su voluntad y nos rindamos a su gobierno. Y como Él gobierna, a final de mis días y al final de este mundo, Él va a hacer su voluntad y va a traer un juicio, porque Él gobierna. Esa voluntad de Dios, esa soberanía de Dios, no se contrapone con la voluntad humana.
sino que ambas pueden existir en el Espíritu Santo en el contexto de su palabra. La iglesia primitiva lo comprendía. No hay ni una sola queja. Vimos el domingo pasado cómo Esteban veía el cielo abierto. Imita la oración de Jesús diciendo: no le tomes en cuenta, no saben lo que hacen, perdónalos, es la torpeza humana. Pero veo al cielo abierto, veo a Jesús de pie. Él no estaba orando: Señor, líbrame. Él estaba con una alegría de ver a su Dios de pie para recibirlo. Él entendía que la vida eterna se había instalado hace mucho tiempo en su alma, y él se sentía honrado de participar en la muerte similar a la de su Señor Jesucristo. Él estaba realmente emocionado de partir al cielo. Algo que nosotros muchas veces olvidamos porque centramos nuestro bienestar como la prioridad para Dios. Y si es nuestro bienestar una prioridad para Dios, pero de nuevo tenemos que darle definición a ese bienestar. Y ese bienestar de Dios para nosotros está enfocado en su voluntad escrita, que es la Biblia. A veces habrá aflicción, a veces habrá triunfos, pero el creyente se sostiene no por estas experiencias, sino porque Jesús está sentado en su trono. Y aunque algo negativo, alguna persecución se desate, cualquiera que sea su origen, yo estoy confiado que Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Allí es donde me imparte la alegría, me imparte la paz y me imparte los recursos para permanecer de pie y sin caída y sin mancha hasta que Él regrese por segunda ocasión. La iglesia lo entendía, la iglesia lo vivía, estaban en lo sobrenatural de Dios. Continúa la historia. Y ahora viene otro personaje, Felipe. Y Felipe dice que predica en Samaria, fue de los que se dispersaron en toda Samaria. Y Felipe estaba compartiendo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. El evangelio estaba penetrando a la sociedad, estaba trayendo entendimiento de quién es Dios, de cuál es su propósito para nosotros en Cristo Jesús. Había milagros de todo tipo. Pero un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo los había maravillado con sus hechizos, con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Este Felipe, al anunciar el reino de Dios, a través de su palabra, tomando pasajes del Antiguo Testamento, contribuyó para que el Espíritu Santo tomara esa predicación, esa exposición del Evangelio y convenciera los corazones. Y entonces cayeron las vendas de muchos que estaban hipnotizados, estaban hechizados,
Estaban distraídos creyendo que ese poder era Dios. Hoy en día hay muchos que creen que ciertas manifestaciones sobrenaturales vienen de Dios, pero son hechicería. Y algunos se autodenominan como este Simón que vienen de parte de Dios, pero es hechicería. Y tiene la característica principal que exaltan su nombre y el supuesto poder que ellos tienen para invocar al Dios verdadero y que cumpla lo que están diciendo. Torpes. No podemos ordenar jamás a Dios que Él venga y haga. Él es Dios. Él gobierna y Él hace su voluntad. Cuando Él quiere y de la manera en que Él lo desea. Y necesitamos comprender la diferencia entre el evangelio y la hechicería. Aquello que nubla nuestro entendimiento, que no nos permite conocer al verdadero Dios y que va en un sentido muy egoísta de lo que yo quiero. Quiero lograr el éxito económico, quiero lograr el éxito romántico, quiero lograr ciertas cosas y confundimos a Dios con un hechicero. Y entonces a través de mi oración yo quiero que tú hagas esto y yo quiero que tú hagas lo otro. Eso se llama hechicería. Pretender que por mis rituales y mis hechos puedo controlar a Dios y Dios va a obedecerme. Como si fuera un simple mandadero o esclavo de mi voluntad. Eso no va a suceder. Nos dice, es importante este pasaje porque nos va a enseñar la Escritura la diferencia entre la hechicería y el poder de Dios. Este hombre lo escuchaban con atención, pero al oír el mensaje de Felipe, ellos creyeron y se bautizaron. El Espíritu Santo vino sobre ellos y cuando Simón vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¡Wow! Les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Por qué? Porque él cobraba dinero por sus hechicerías. Te cobran dinero por lo que la gracia de Dios te imparte, se llama hechicería. Sea quien sea y el nombre que tenga, si te cobra por el favor de Dios, se llama hechicería. Y debemos comprender, porque no hay ahora un brujo tal vez como él, aunque sí los hay aún. Pero hay muchas cosas que nos ofrece este mundo, estas religiones que nos ofrecen y nos cobran. Déjame tener ese poder, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Es esa torpeza también de la transmisión de la unción. Wow. Qué terrible es eso. Porque lo que la Biblia nos enseña en Romanos 12 es que Él reparte dones como Él quiere. Como a Él le da la gana repartirlos. Bajo los criterios que Él tiene, dice 1 Corintios 12, es que Él reparte. Yo no te puedo transmitir. Lo que podemos hacer entre creyentes es orar unos por otros para que Dios opere su sanidad, su libertad, su bendición. Dijeron, tú no has comprendido, Simón, la diferencia entre hechicería y el poder del Espíritu Santo. Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Nos lleva cuando Felipe, mira la diferencia que hay. Nos habla ahora de Felipe
Y como un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, de alto rango en el gobierno etíope, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Él había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo puedo entenderlo si alguien no me explica? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje, se sentara junto con él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El etíope le pregunta a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Te fijas, cuando el evangelio está llegando al corazón, no busca el poder de Dios, no busca la bendición de Dios. Háblame de Cristo. ¿Quién es este sufriente que fue como oveja al matadero? ¿De quién está hablando? ¿Es el profeta o de quién está hablando? No lo entiendo, pero hay algo dentro de mí que me indica que no es el profeta, que está hablando de otro. Dime quién es ese otro. Hay una hambre y sed en nuestros corazones por saber de Cristo, sea que engorde mi cartera o no, sea que me sane o no. Lo que entiendo es que el Cordero de Dios, el amado del cielo, el deseado en el cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y mostró su gloria. Una gloria sangrante, una gloria sufriente, una gloria que reflejaba el carácter de Dios y que trajo salvación al mundo entero. Dime quién es. Sí, dale un fuerte aplauso a él. Y Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Vemos al hechicero Simón, atraído por lo sobrenatural. Creo en lo sobrenatural. He sido sanado de mi cuerpo de manera sobrenatural. Hay otros padecimientos que tengo que no están sanados. El apóstol Pablo me enseñó a ya no orar por eso. Ya no es mi distracción. Tengo deseos humanos buenos a favor de mi familia. Ya no es mi oración. Nunca oramos: Dios, danos un terreno para la iglesia. Nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que esas cosas nos perseguirán y nos seguirán para glorificar a Cristo y llevar a cabo la expansión de la buena noticia. Sí. El hechicero es atraído por lo sobrenatural. No estoy diciendo que seas hechicero. Nos atrae lo sobrenatural, pero no es nuestro fundamento. Mientras que el funcionario etíope fue convencido por el evangelio. ¿Cómo es que un cordero, el Hijo de Dios, se hizo hombre? Tal vez el etíope pensaba en todas estas religiones que él había vivido, participado, escuchado desde niño ahí en Etiopía.
decía, no había oído de eso. No había oído de eso. Pero el evangelio llega a su corazón. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. Ve entre signos de admiración. Mira, ahí hay agua. El evangelio había llegado a su corazón. Felipe no lo tenía que comer. Mira, bautízate, mira, te conviene, mira. No. Yo entendí el conocimiento que me diste, lo entendí. Se reveló. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, sangrante, sufriente, llevando en su cuerpo mi pecado, pero resucitado de entre los muertos para recibir su Espíritu Santo y darme eternidad. Y si me tengo que bautizar en ese charco mugroso, me voy a bautizar, porque lo he entendido y mi vida entera está a los pies de ese hombre que describe Isaías como el Cordero. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él mismo ordena que se detenga el carruaje. Descendió al agua y Felipe lo bautizó. Es bueno entender el bautismo en agua, pero no podemos institucionalizar el evangelio. Si lo entendiste acá adentro, te lo puedo explicar acá arriba. Pero lo tenemos que entender aquí adentro. Ya entendí que el bautismo en agua refleja lo que hay acá adentro. Pasé de muerte a vida. Y cuando me muera físicamente, Dios me resucitará y me dará un cuerpo glorificado. Ya lo entendí. ¿En cuánto tiempo lo entendió este hombre? ¿Cuánto tiempo duró esa conversación en ese carruaje? ¿Cuánto tiempo? Y estoy a favor del estudio sistemático, ya sabes. Lo promuevo, lo vivo, lo busco, lo procuro. Pero no puede crecerme la cabezota sin que crezca el corazón para Cristo. Ese conocimiento se está reflejando en el entendimiento de quién es el Hijo de Dios. Para eso es. Y terminamos hoy considerando brevemente, aunque el próximo domingo lo haremos a detalle, la conversión de Saulo. Este que dijo, voy a acabar con la iglesia. Voy a exhibir las mentiras, el chantaje, el fanatismo, las contradicciones de la Biblia, como ha habido muchos a través de la historia. Hay un hombre que te recomiendo que leas sus libros, Lee Strobel. Lee Strobel. Él dijo, voy a desenmascarar cristianismo. Qué bueno que lo desenmascararon, porque al desenmascararlo encontraron vida eterna. Saulo iba de nuevo pronunciando amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Y los seguidores del Señor estaban diciendo, sí, porque si nos matas, estamos con Cristo ya. Pablo lo entiende años después y escribe a los filipenses, para mí el vivir es Cristo, vivo por Cristo, pero morir es más mejor. ¿Por qué? Porque por fin lo veré cara a cara. Oramos por nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo, en situaciones extremas de peligro de vida por proclamar el evangelio. Y tengo amigos en esas regiones. Nos hablamos poco porque así ellos lo quieren.
Pero cuando nos hemos visto, nunca me han pedido una oración para que Dios los libre de la muerte. Jamás. Casi nos lo prohíben. Dice, pero ora como el apóstol Pablo en la persecución, que Dios nos dé el denuedo para extender su palabra. Eso sí lo necesitamos. Pero si morimos, para nosotros es un gran honor morir como Cristo murió, porque esperamos la resurrección. Él respiraba amenazas. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira cómo él responde con una pregunta: ¿quién eres, Señor? Conversión tiene que ver con una revelación de la autoridad de Cristo. Si nos tienen que convencer de su autoridad, va a ser muy difícil. Y para lograrlo, generalmente la religión usa la hechicería, la manipulación, el control, la supuesta magia de eventos donde Dios no está, porque los cobran y porque exaltan un hombre. Pero si he tenido un encuentro con Cristo, mi respuesta es: ¿quién eres, Señor? Y Jesús simplemente le respondió: yo soy Jesús. El yo soy del Antiguo Testamento, el yo soy que se apareció a Israel en el desierto, el yo soy. A ese persigues y te va a doler si me sigues pateando, pero tengo gracia para ti. Y pues la historia continuará el próximo domingo.